En este tema, por un lado, vamos a ver qué condiciona el salvamento y el diseño de los equipos de salvamento en áreas de trabajo en grupo, como playas, como parques acuáticos o como instalaciones con múltiples piscinas. También vais a ver qué equipamientos tiene el socorrista acuático en el desarrollo de su profesión, no solamente los materiales de salvamento que podéis suponer, sino todos ellos. Luego, ¿cómo debe ser ese puesto de salvamento donde vais a vigilar? Hemos dicho que la prevención es lo fundamental en el salvamento acuático. Pues, ¿cómo debe ser ese puesto? Y ya por último, pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo labores de mantenimiento de todos estos equipamientos y de ese puesto de salvamento en el que vais a trabajar? Bueno, pues vamos a ver qué condicionantes son los que provocan que un servicio de salvamento se diseñe de una manera o de otra. En primer lugar, ¿cómo está el tema del clima? Evidentemente, en función del clima que hay en esa zona de baño, habrá o no equipo de salvamento. Todos tenéis claros que en enero no vais a encontrar servicio de salvamento en la playa de Valencia, ¿verdad? No existe. Pues es lo que ocurre, ¿no? En función del clima que se tenga y de a los turistas que atrae ese clima, tendremos servicio de salvamento o no. Uno de los condicionantes. Otro condicionante, como veis, es la orografía. El diseño natural de esa zona de vigilancia hace que podamos tener kilómetros de playa de arena que se vigila de una manera distinta a lo que sería, pues como en la imagen, que son calas de las que yo no puedo ver lo que ocurre al otro lado del muro que me provoca esa cala, ¿no? Otro aspecto también es el diseño de ese lugar, ¿no? No es lo mismo una instalación acuática que un espacio acuático natural. No es lo mismo la piscina que estoy viendo en la imagen que una piscina normal. No es lo mismo un parque acuático con distintos elementos que una piscina tradicional. Otro de los aspectos es la zona de vigilancia, el área que tenga que vigilar de esa costa, porque puede haber un espacio de playa en el que no esté vigilada por nosotros, simplemente la dejen desatendida como ocurre en espacios como, no sé, ahora pensándolo así, en Porsa Playa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y el último aspecto es cualquier otro que pueda afectar en este ámbito como habéis visto hasta ahora, ¿no? Ahora que ya sabemos cuáles son los condicionantes de los servicios de salvamento, vamos a pasar a ver con qué equipamiento vamos a poder contar en nuestro desempeño laboral. Y bueno, vamos a dividirlo en dos grupos, lo que sería el vestuario del socorrista y los distintos materiales de salvamento o de intervención con los que vamos a contar en estos espacios. Respecto al vestuario, lo primero es saber qué objetivos tenemos con llevar un uniforme, un vestuario que nos identifique del resto de las personas, ¿no? Lo primero es esa protección del socorrista a dos niveles. A nivel medioambiental, frío, calor, lluvia, y a nivel de prevención de riesgos laborales. Algo que, como veréis, es importante con el problema que tenemos ahora con el coronavirus. Bueno, pues a la hora de comprar ropa que os ayude en la protección medioambiental y en lo que es la protección solar, podéis recurrir a la ropa que tiene etiqueta con la fracción de protección ultravioleta y os indica cuánto va a protegeros de esos rayos, ¿no? Porque como veis en la imagen van a haber varios factores que harán que sea más protectora o menos: el color, el grosor, humedad, el entramado, el tipo del tejido, todas esas cosas. Otro aspecto importante respecto a la prevención de riesgos laborales es qué equipo de protección tendréis que utilizar en estos momentos en que os relacionéis con las personas en vuestro lugar de trabajo. En principio, la recomendación es que cualquier persona puede ser sospechosa de padecer COVID, con lo cual tenéis que actuar, como veis en este caso,
frente a gotas con los EPIs que veis en esta imagen, ¿no? En el caso de aerosoles van a ser distintas y os los voy a presentar a continuación. Pues como podéis ver, el EPI para aerosoles es como un grado más de protección frente al que habéis visto anteriormente, que era el de gotas, ¿no? ¿Cuándo tengo que utilizar uno o tengo que utilizar el otro? Pues mirad, el de gotas es el que utilizaréis normalmente cuando me tengo que relacionar con los bañistas, tengo que acercarme a ellos, hacer algún tipo de actuación preventiva. En cambio, el EPI para aerosoles sería en el caso en el que tengo que introducirme ya en palabras mayores. Tengo que hacer una RCP donde tengo que ventilar a una persona con secreciones y que el mismo ambú que utilice para esa RCP va a provocar aerosoles. Bueno, ya hemos visto el primer objetivo del vestuario, la protección del socorrista. El segundo, ¿cuál sería? El que tengamos una gran visibilidad, que seamos fácilmente localizables por cualquier persona, bañista, que necesite nuestra ayuda. El que podamos ser identificados fácilmente por cualquier otro compañero que necesite apoyarnos o recibir ayuda nuestra también. El tercer punto y último de este importante objetivo sería ahí os indica corporatividad. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente vamos a dar una sensación de equipo conjuntado, de equipo entrenado y de equipo que sabe cómo atender cualquier situación de emergencia si vamos todos vestidos igual. Si cada uno va con una camiseta, con un bañador distinto y parece que sean bañistas, no damos esa sensación de seguridad al cliente que viene a nuestra instalación. Bueno, pues saber en qué consiste el vestuario habitual de trabajo del socorrista, ¿no? Y para eso aquí tenéis una imagen de cómo no debéis vestiros. Entonces, empezamos de arriba abajo si queréis. Lo primero sería llevar una gorra. ¿Una gorra por qué? Porque la gorra os va a proteger del sol y de las insolaciones. Vosotros, aunque seáis socorristas, sois personas de carne y hueso como los demás y estáis muchas horas al sol y os va calentando la cabeza. De esa manera tenéis la protección. Por otro lado, la gorra tiene una visera. Esa visera va a conseguir que haya menos intensidad lumínica en vuestros ojos y podáis tenerlos menos fatigados después de horas y horas de exposición al sol. Y ya el tercer aplicación que podéis encontrar en la gorra es que si yo me mojo la gorra y me la pongo en la cabeza, me refresca bastante, dado que yo no puedo entrar al agua a nadar y refrescarme como los bañistas, ¿no? Lo siguiente que hablaremos serán de las gafas de sol. ¿Por qué os pone ahí eso de número 4? Pues mirad, número 4 no se refiere a que filtre o deje de filtrar los rayos solares, ¿no? Pues las gafas de sol tienen que cumplir varios cometidos. El primero, que filtre los rayos ultravioletas para que vuestro ojo esté protegido. Lo segundo, que tenga cierta opacidad a la luz. Y eso es lo del número 4. El número 4 indica la cantidad de luminidad que va a reducir la llegada a vuestro ojo. Y eso tenéis que tener en cuenta a la hora de compraros unas gafas. Siguiente, ¿qué tenéis que llevar? Una camiseta con distintivo, donde claramente la gente pueda apreciar que sois el socorrista. Ahora está de moda, pues eso, en los servicios que llevan camisetas en colores llamativos, ¿no? Como los flúor, verdes, amarillos, rosas, los podéis ver de esa manera, ¿no? Fácilmente identificables. Siguiendo para abajo estaría el bañador. ¿Qué bañador es el que debéis utilizar para trabajar socorristas? Pues mirad, el más cómodo es el que podéis ver en la imagen, un bañador de pantalón que me da movilidad y no me retrasa en el nado. Aparte que es cómodo y bastante efectivo en el trabajo. En el caso de que hablemos de que sois socorristas mujer, interesante es que debajo de ese bañador y de esa camiseta llevéis un bañador de natación, porque si tenéis que hacer un rescate y debéis retirar la camiseta, por ejemplo en la playa o en una imagen como esta del paracuático, tenéis que quitaros la camiseta después de un rescate para poneros una seca, pues llevéis algo debajo que os lo pueda permitir hacerlo rápido y en el puesto no tener que ir al vestuario a cambiaros, ¿no? Y bueno,
Ya por último los pies, ¿qué tengo que encontrar? El calzado adecuado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el calzado adecuado? Pues va a depender de dónde trabajéis. Por ejemplo, si estáis trabajando en una piscina de las habituales y normal, pues que necesitáis unas chanclas para, pues eso, evitar cualquier tipo de resbalón, cualquier tipo de contagio de hongos, algo de ese tipo. ¿Que trabajo en un parque acuático? Pues tenemos dos opciones en función de dónde me toque trabajar ese día, ¿verdad? La chancla nada más no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque muchas zonas del parque y de los parques acuáticos en general están tematizadas con roca artificial por las que a lo mejor tengo que correr, tengo que caminar y la chancla tiene el tobillo suelto. Necesito unas sandalias que me permitan poder correr sin perderlas y que en el momento de la natación y saltar a la piscina no me moleste. Respecto a la playa, pues también tenéis que valorar qué tipo de playa es en la que trabajo, ¿no? Si es una playa de arena, pues unas chanclas me sobran. Y cuando vaya a caminar por la arena mojada, puedo dejar las chanclas, seguir descalzo y hacer mi patrulla y mi vigilancia, ¿no? Si esa playa es de piedra, pues o roca, quizás necesite valorar el uso de escarpines que me permitan poder sacar un peso pisando rocas sin dañarme, sin resbalarme y sin cortarme los pies, ¿no? Y bueno, yo os recomiendo si trabajáis en playa donde tenéis que llevar escarpines, el que tengáis a mano siempre un juego de chanclas para cuando los descansos o cuando os toque hacer el turno de curas en el botiquín podáis ventilar ese pie y no sufra el estar encerrado 8 horas o 10 horas como estáis trabajando, ¿no? ¿Qué más os indica en la imagen? Os habla de la riñonera. Yo debo llevar una riñonera encima siempre en mis labores de patrullaje con elementos mínimos como veis allí, ¿no? Unos guantes de nitrilo para evitar el contacto con las personas, gasas estériles, preservativo bucal. En este caso y con el tema del COVID ya veis que es más complicado todo y que no iniciamos el boca a boca con los métodos tradicionales. Tengo que esperar a que venga un ambú para poder ventilarlo, ¿no? Y ya por último, arriba de todo el dibujo tenéis esa ropa de abrigo y os indica por qué, porque aunque penséis que en verano hace calor, y que es cierto, cuando estás trabajando de socorrista y estás en, no sé, me imagínate en la salida de un tobogán en lo alto de la montaña del parque o en una torre de vigilancia en la playa, a ciertas horas, con el viento que hace, vais a tener frío. Y necesito tener, pues eso, una sudadera, un cortavientos, algo que me proteja de las inclemencias del tiempo, ¿no? Pues ahora vamos a ver los materiales de salvamento con los que os podéis encontrar. Evidentemente ya suponéis que hay gran variedad de materiales y que no todos ellos están en todos los lugares de trabajo. Habrán unos que serán adaptados para instalaciones acuáticas y otras para espacios abiertos naturales y otros que coincidirán, ¿no? Pero lo que ya tenéis ahí bien remarcado y en grande es que siempre, siempre utilizaremos material ante un rescate. Nunca lo haremos cuerpo a cuerpo, a no ser que suceda una hecatombe, pero en principio siempre se utiliza ese material. ¿Y qué ventajas logramos por utilizar el material dentro de los rescates? Pues son innumerables como estáis viendo en esta diapositiva. Lo fundamental es la seguridad. Pensad que en esta nueva etapa de nuestra vida donde tenemos que controlar el posible contagio con COVID, el contacto directo con la víctima debería estar prohibido totalmente. Es totalmente desaconsejable. Con lo cual el material os permite no tener ese contacto con la persona, os permite realizar múltiples rescates de más de una víctima, tenéis posibilidad de controlarla mejor, menor esfuerzo en el desplazamiento con esa víctima, esa persona va a estar mucho más segura con el material, puedo tener más facilidad en la extracción fuera del agua con ese material. Todo eso os determina que siempre, siempre debéis hacer los rescates con el material de salvamento adecuado.
Bueno, pues veamos ahora cómo clasificamos los materiales de salvamento. Y los grupos son, como veis en primer lugar, de alcance. ¿Qué puede ser un material de alcance? Ese material que desde fuera del agua, desde una embarcación, yo lanzo a la persona con algún tipo de elemento que pueda recogerlo y atraer a la persona hacia el borde de la piscina o hacia la embarcación. Los de contacto, pues como el nombre indica, son esos materiales los que yo entro al agua, se los doy a la persona y a partir de ahí realizo el salvamento. Los de apoyo van más dirigidos a qué elementos puedo tener yo que me ayuden a mejorar mis capacidades de velocidad en el nado o de búsqueda de un cuerpo sumergido. Los de comunicación, pues ya lo dice el nombre, ¿no? Son esos materiales con los que damos información y la recibimos. Los materiales de extracción y evacuación son materiales que utilizamos o bien para extraer a la víctima del agua o bien para transportarla por el agua, por la arena o hacia un centro sanitario. Y ya por último quedan los de fortuna, que son materiales que habitualmente no utilizamos en nuestro desarrollo profesional, pero sí, imaginaros que un día pues me voy a algún lugar a bañarme con los amigos, alguien tiene un incidente y improviso con lo que tengo a mano para que me ayude a realizar ese rescate, ese salvamento. Pues como hemos dicho antes, las características de los materiales de alcance es que yo los realizo desde fuera del agua o borde de la piscina, encima de una embarcación, por eso también se llaman rescates en seco. Habitualmente el 90% de los materiales necesito que la persona esté activa, consciente para que pueda agarrarse a ese material, ¿no? O al menos que tenga capacidad suficiente en ese proceso del ahogamiento para poder cogerse de ese material. Ya veréis que hay un material que se puede utilizar desde fuera del agua, aunque esa víctima esté pasiva, esté flotando en el agua, porque es como un gancho y lo puedo agarrar. El resto de materiales van a ser para personas que son capaces de agarrarse a eso que estoy enviándoles, ¿no? Bueno, pues el primer material que vamos a ver es la percha o vara de rescate, que es justo ese único material de alcance que nos puede servir para víctimas tanto activas como pasivas, conscientes o inconscientes, ¿no? Y simplemente es una pértiga donde al final hay un gancho amplio en el que puedas coger a la persona y acercarla hacia la orilla. Ahora a continuación veréis unas imágenes que os aclaran un poquito más el funcionamiento de él. Otro de los materiales de alcance es el aro salvavidas, como veis allí. Evidentemente, para que pueda utilizarlo como material de alcance, ¿qué necesito? Necesito un cabo con cierta longitud para que lo pueda lanzar hacia la víctima, que la víctima se pueda agarrar y que pueda tirar de él. Esa longitud del cabo está marcada por el reglamento de piscinas y parques acuáticos y te dice exactamente cuál es la medida que debe tener ese cabo. ¿Y qué te dice? Que debe medir la mitad del ancho de la piscina más 3 metros y de esa manera poder trabajar y realizar rescates desde fuera del agua. Es un elemento que flota mucho y que puede soportar 2 o 3 personas agarrado a él. El último material de alcance que vamos a ver en este curso va a ser el cabo lanzadera, que como veis simplemente es una bolsa en la que está introducido un cabo y se le lanza a la víctima que quieres que se agarre para luego tirar de él.
Este material lo podéis encontrar habitualmente en embarcaciones y sobre todo en el trabajo en ríos, ¿no? Y ese cabo que lleva introducido es un cabo flotante que no se hunde y que facilita los salvamentos. Los materiales de contacto son los que utilizamos ya entrando en el agua en un rescate con el fin de evitar el cuerpo a cuerpo con esa persona que se está ahogando o que está ya ahogada, ¿no? Entonces va a ser igual de fácil de utilizar para víctima activa o víctima pasiva y ya necesita de ese contacto directo con la víctima que, como hemos dicho, intentaríamos evitar en la medida de lo posible trabajando con él desde fuera del agua. Al no ser posible, pues vamos a entrar y vamos a tomar medidas de precaución. El primer material que vemos es el aro salvavidas, que ya lo hemos comentado antes, porque con cabo sería material de alcance y sin cabo, con el que nos introduzcamos en el agua, sería material de contacto. Otro de los materiales de contacto es el tubo de rescate, brazo de rescate, tiene muchos nombres. Eh, es un elemento que es polivalente y que es uno de los materiales más efectivos para el trabajo del socorrista, porque igual que lo veis allí, se puede utilizar en toda su longitud o dispone también de una argolla para que lo pueda cerrar alrededor del cuerpo de la persona, con lo cual es, a mi entender, uno de los mejores materiales para trabajar en el salvamento. Otro de los materiales de contacto es la lata de rescate, que bueno, como veis en la imagen es la típica de la serie de televisión de los socorristas de los vigilantes de la playa y se usa de manera exclusiva para eso, para espacios acuáticos naturales y bueno, es muy versátil cuando hablamos de víctimas activas, pero para el tema de víctimas pasivas es bastante complicado. Ya lo veréis cuando hagamos las prácticas en la playa. En la imagen superior tenéis pues lo que es un carretel y como podéis fijaros en el extremo pues lleva un mosquetón. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque la imagen que veis inferior es una forma de utilizarlo, pero en la que el socorrista asume un importante riesgo. Es decir, llevo el carretel cogido a mí por unos tirantes y si tengo algún percance, el cabo se engancha en algún lado, no voy a poder soltarme con facilidad. En cambio, si utilizo un chaleco de salvamento que lleva un sistema de suelta rápida, si ocurre algún percance puedo soltarme con seguridad y no tener ningún problema. Pasamos entonces a los materiales de apoyo que, como hemos visto en el resumen inicial, nos van a permitir tener ventajas en el desplazamiento y en la búsqueda de cuerpos sumergidos. El material de apoyo por excelencia va a ser las aletas. ¿Por qué? Porque el uso de aletas me va a facilitar una serie de ventajas. Por ejemplo, en el caso de que tenga un mar movido y con muchas corrientes, me permite ir a una velocidad tal que recorro menos distancias hacia el objetivo. Luego, en otras situaciones, pues me va a provocar una mayor propulsión y un menor gasto tanto de energía como de oxígeno. Y en el caso de tener que hacer un buceo, un rastreo buscando a un cuerpo, una persona,
me permite tener los brazos libres para que, aunque el agua esté turbia y no pueda ver, aunque sea al tacto, pueda localizar a esa persona. El otro material de apoyo con el que vamos a contar va a ser la máscara de buceo, que evidentemente nuestro ojo es incapaz de ver con la misma resolución en el aire que en el agua porque está acostumbrado a funcionar con la densidad del aire. Y en el agua vemos borroso y con dificultad. De esta manera podemos ver los objetos mucho mejor, como si estuviéramos fuera del agua, y buscar a esa persona que estamos intentando solucionar. ¿Cómo elegís esa máscara de buceo? Pues es muy sencillo. Cogéis la máscara, os la pegáis a la cara, inspiráis con fuerza e intentáis ver si conseguís que haga vacío y se mantiene sola. Si conseguís que haga vacío y se mantenga sola, esa es la máscara que se adapta a vuestra cara. Si no, tendréis que optar por una distinta. Y bueno, con respecto al problema de que se empañen, pues es sencillo. El método más cómodo y más rápido y en cualquier lugar es el escupir en la gafa, frotar la saliva, limpiarla un poco y seguir en el tema de buceo. Un elemento imprescindible junto a nuestra máscara es la tuba o el tubo de respiración, porque imaginaros que voy a hacer una búsqueda en unas aguas en las que soy capaz de ver el fondo porque el agua está clara y porque no hay muchísima profundidad. Al llevar esa tuba yo puedo seguir respirando sin sacar la cabeza del agua y mi rastreo va a ser muchísimo más efectivo que si tengo que ir sacando la cabeza cada vez que necesite salir a respirar. Bueno, y pasamos a los materiales de comunicación. El objetivo, evidentemente, es el de favorecer el que podamos transmitir información, tanto dar como recibir esa información. Y en la medida de lo posible debe ser clara y comprensible para los dos que estamos comunicándonos. Vamos a dividir los materiales de comunicación en dos grupos. Los que sería comunicación visual, donde esa información nos va a llegar por la vista, y los otros de comunicación auditiva. Esa información nos llega por el oído. Los ojos y los oídos son los dos sentidos más desarrollados y con los que normalmente se comunican los humanos. Los materiales de comunicación visual los vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno, las señales corporales, que podemos hacerlas con las manos o con nuestro material de salvamento, y otra, las señales con elementos visuales, que pueden ser banderas, las boyas o balizas que veis en el mar y cualquier tipo de cartelería informativa y preventiva que vais a tener en vuestro lugar de trabajo. Señales corporales, pues con la mano, como veis ahí en estas imágenes, hay infinidad de señales que podéis realizar y no os indico el significado de ninguna de ellas porque no existe ningún idioma estandarizado de comunicación con la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajéis en un grupo, en un equipo de trabajo, tienen que daros la información de cómo os vais a comunicar, qué significa cada señal que utilizáis, porque en una playa puede significar una cosa y en otra playa otra distinta. Cada grupo de trabajo tendrá su propio vocabulario y ese es el que debéis aprender vosotros. Al igual que con las señales corporales que hacemos con las manos, lo mismo ocurre con nuestro material de salvamento. Podemos realizar señales y
aportar información, incluso recibirla. Pero os comento de nuevo lo mismo, no hay ningún idioma estandarizado del uso y utilización de estos elementos, con lo cual deberéis aprender cómo quieren que se comuniquen en vuestro grupo de trabajo. Uno de los elementos de comunicación visual fundamentales son las banderas. Sabéis que cualquier zona de baño de una playa que tenga servicio de vigilancia dispone de esas banderas. Pero bueno, esas banderas están estandarizadas, ¿verdad? ¿Cómo debe ser esa bandera? Pues debe medir 1 metro por 1,5 metros y estar en un lugar elevado a más de 3 metros para que sea visible por cualquier bañista. Y como todos sabéis, pues hay distintos colores de esas banderas, distintos significados que se supone que todo el mundo debería conocer. Y para quien no lo conozca, pues en la cartelería que suele aparecer en los paseos de las playas te indica el significado de cada una de ellas. Además de las típicas banderas que todo el mundo conoce del estado del mar, con los colores, hay otras que pueden tener significado específico, como el que veis ahí, que creo que es evidente lo que significa, ¿verdad? El tema de medusas. O otras que podéis colocar y retirar en función de cómo se comporte en las corrientes, en los bancos de arena en vuestra playa, que son banderas que lo que hacen es advertir de que en esa zona hay algún peligro. Y aquí tenéis un poco el resumen del significado de las banderas más usuales que podéis encontrar en la playa, ¿no? En la línea superior, pues lo típico, los colores verde, amarillo y rojo, que delimitan lo de baño permitido, baño con precaución o baño prohibido, ¿no? Y luego abajo tenéis otras tres, unas indican pues si tienen certificado de calidad, bandera azul, Q, hay bandera de seguridad, hay varias banderas que certifican esa calidad en el baño y en el agua. Luego tenéis la que hemos visto antes de medusas, ¿verdad? Y luego una bandera negra que se utiliza cuando la playa está contaminada y tengo que cerrarla. No solamente el agua, que lo puedo cerrar con la bandera roja, sino incluso la arena. Y os pongo esta imagen de distintas banderas porque hemos visto lo que significan las banderas habitualmente en España y parte de Europa. Pero hay muchos países en los que funcionan de otra manera distinta. Evidentemente tendréis esa información, pero tenéis que aprender cómo se comunica la seguridad acuática en el mar en otros lugares. Esta, por ejemplo, es de Australia. Allí tienen playas muy irregulares y no pueden colocar una bandera para kilómetros de arena como hacemos en muchas playas del Mediterráneo. Entonces, ¿qué hacen? Sitúan dos banderas, como veis ahí en la imagen, y el baño seguro entre esas dos banderas que pueden ir moviéndose durante el día. Esa es la zona de seguridad para el baño, por ejemplo. Bueno, y todo lo que habéis visto de señalización de boyas, distancias, metros, se resume en esta imagen que veis aquí, ¿vale? En una playa habitualmente del Mediterráneo, donde no hay diferencias de mareas entre la pleamar y la bajamar y apenas se mueve el mar de la orilla, se baliza de la manera que estáis viendo aquí en esta imagen. Se colocan unas boyas amarillas a 200 metros de la orilla y esa zona que delimitan es la zona de baño con seguridad. Desde las boyas hacia el interior del mar sería la zona de navegación, zona no segura para el baño, y zona libre de navegación de embarcaciones, tanto de vela como de motor. Esas boyas que delimitan los 200 metros están separadas entre sí unos 50 metros y luego también podéis encontrar, como en la imagen, unos canales. Es decir, si necesito que una embarcación vaya desde la zona de navegación hasta la orilla, delimito un canal de entrada y salida de embarcaciones que debe estar libre de bañistas. Ese canal es única y exclusivamente para uso de las embarcaciones. De esa manera evitamos accidentes. Y bueno, ahí las boyas están más unidas, más juntas, a unos 30 metros cada una. Incluso en algunas playas podéis ver que al finalizar y llegan a la arena,
colocar una corchera para que nadie sobrepase esa línea sin darse cuenta. Esos canales terminan en unas boyas de color rojo o verde que indican a la embarcación por qué lado tiene que entrar y por qué lado debe salir. Y estas son las boyas típicas de señalización en la playa, como estáis viendo, ¿no? La amarilla es la que marca los límites y, como hemos dicho, la roja y la verde es las que van a estar en los canales de entrada de esas embarcaciones para determinar cómo funciona el tráfico de esas embarcaciones. Cuando yo entro en el canal, tengo que dejar en el lado de estribor de la embarcación la boya verde y cuando voy a salir del canal, en el lado de estribor tengo que dejar la boya roja. Como veis en esta playa es fundamental el colocar un cartel explicativo para que los bañistas comprendan que eso es un canal de embarcaciones y que ahí no deben bañarse, deben bañarse fuera de ese canal. También vamos a encontrar cartelería que tiene dos fines. Uno, el fin informativo, pues horarios de vigilancia, qué servicios tiene esa playa, incluso planos de situación de dónde te encuentras, a prohibiciones, a otros que son de carácter preventivo, que te están diciendo tengo un peligro en este lugar, conociendo ese peligro podéis evitarlo. Y pasamos a la comunicación auditiva, que la dividimos en elementos sonoros móviles que puedo desplazar conmigo y otros que van a estar fijos en nuestro lugar de trabajo. Y como móviles, pues veis ahí silbato, walkie-talkie, megáfono, el teléfono móvil mismo vuestro sirve. Y respecto a los fijos, pues tenemos las emisoras que están en las bases y la megafonía que podéis encontrar a lo largo de vuestra instalación. Bueno, pues el primero que vamos a ver de los elementos sonoros móviles es el silbato, ¿no? Como decís, es más sencillo, es inmediato, no se acaba la batería y depende de vuestro soplido, ¿no? Y como veis en la imagen, el silbato ideal y adecuado para trabajar socorrizo es un silbato sin bola que, aunque se llene de agua y se moje, al soplar salga el sonido y no se quede una bolita ahí pegada con el agua y no lance nuestro mensaje. Con respecto a la comunicación con los silbatos, pues ahí tenéis un, dos, tres, cuatro mensajes que podéis lanzar con el silbato, como veis es bastante limitado y que tampoco os voy a explicar lo que puede significar cada una de esas formas de pitar. ¿Por qué? Porque andamos con la misma historia cuando hablábamos de las señales manuales o de las señales con el material de salvamento. Cada organización tiene su propio vocabulario y os tiene que indicar cómo tenéis que pitar y qué significa cada vez que pitáis. Otro elemento muy importante de comunicación, sobre todo cuando trabajamos en grupo, es el walkie-talkie. Eh, Puede abarcar grandes distancias si yo dispongo de repetidores de esa señal y ya puedo realizar mensajes complejos porque puedo hablar por él y que llegue esa información a las demás estaciones de radio. Bueno, el tema de comunicación vía walkie-talkie, vía radio, tiene sus particularidades y su propio reglamento de uso porque no es igual que un teléfono móvil, sino que tiene muchos inconvenientes a la hora de comunicar. Entonces, por eso veremos un tema específico sobre cómo debemos hablar con el walkie.
Otro elemento que nos es muy útil, sobre todo cuando estamos hablando de lugares como la playa, es el megáfono. ¿Por qué? Porque pese a que pongamos, por ejemplo, bandera roja de baño prohibido, que estemos con el silbato intentando que la gente salga fuera del agua o no entre, el megáfono nos va a aportar una ayuda extra y nos va a facilitar la labor de desalojar los espacios que queramos tener libres de personas. Y por último, pues tenemos el teléfono móvil, un aparato que puede ser muy útil o que puede ser la fuente de nuestras distracciones y lo que haga que pues, se ahogue alguien y no nos demos ni cuenta. Con lo cual el teléfono hay que utilizarlo con moderación y para lo que necesitamos, que es para trabajar, para comunicar incidentes, para avisar a emergencias, al 112, pero no para distracción y perder de vista lo que es nuestro lugar de vigilancia. Y pasamos ahora ya a los elementos sonoros fijos. El primero que vamos a ver sería la emisora base. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues la vamos a encontrar habitualmente en las postas sanitarias de la playa y es el medio de comunicación de esa posta con el resto del equipo de salvamento. Estas emisoras sí que necesitan ir conectadas a la luz, con lo cual necesitamos tener corriente porque no van con batería. Y bueno, recordaros que el sistema de comunicación es el mismo y en un proceso que los walkies, que como ya os dije, lo veremos en un tema aparte. El otro elemento sonoro fijo es la megafonía global que podemos encontrar habitualmente en los paseos marítimos, en las instalaciones de un parque acuático o en una instalación con un grupo de piscinas, ¿no? Y nos va a dar una información a los bañistas tanto preventiva como de cualquier situación que queráis comunicar a esas personas. Lo mejor es tener unos mensajes pregrabados o prescritos para que todos los días se lleve la misma dinámica de aviso y de forma de comunicar las informaciones.